Bienvenidos amigos a un programa más de Total Pelea. Hemos estado ausentes unas cuantas semanas después de un pequeño problema que tuvimos por ahí, pero ya estamos de regreso. Mucha información de la cual hablar. Tenemos un evento, un muy buen evento por parte del UFC en el UFC 285 este mismo fin de semana. Hay una mexicana que va a estar peleando por el título de los pesos mosca femeniles. Alexa Grasso se medirá a Valentina Shevchenko, que es muy complicada pelea para la mexicana. Una buena contendiente más para Shevchenko. Y tenemos el regreso, el tan esperado regreso de Jon Jones, que estuvo lejos del UFC y de las peleas pues por casi 3 años, si no mal recuerdo, tal vez 3 años completos. Ahora con 35 años y dato interesante, creo que mucha gente nueva pues que han seguido la UFC, las artes marciales mixtas durante casi 3 años, pues no conocen a Jon Jones, no lo han visto pelear. Probablemente puedan ver videos, pero realmente es que Jon Jones es muy probablemente, o con muchos argumentos, el mejor peleador de la historia. Entonces, sí, 3 años, más de poquito más va a tener 3 años sin haber estado en el octágono. Va contra Cyril Gane por el título peso pesado. Él peleaba en peso semipesado, pero es un tema en el que vamos a entrar un poquito ya más adelante. Y pues un fin de semana muy lleno de, de eventos y de información. Para comenzar tuvimos el One Championship, tuvimos un Bellator el día sábado que fue de Dublín en Europa. Y tuvimos también un evento de One, un evento del UFC, en el cual el evento estelar se quedó cancelado a última hora. Ya estaba la transmisión del evento y se confirmó que la pelea, creo que fue entre Nikita Krylov y Ryan Spann, fue cancelada por problemas de salud de Krylov. Pero pues vayamos en orden. Lo primero que pasó fue el One Championship, el evento número 7, que es como en horario para nosotros en América. Le llaman One Fight Night. Para los que no lo conozcan, estos eventos especiales de One pues tienen poco que comenzaron a hacerse para Estados Unidos, que es como en horario prime, por llamarle así, en Estados Unidos los días viernes, y se transmite por Amazon en Estados Unidos y Canadá. Si no mal recuerdo, ya tenemos varios años que los podíamos ver en México y Latinoamérica por Marca Claro en su canal de YouTube. Entonces, para aquellos que quieran verlo, vayan y les den una oportunidad. Muy buena narración. Si no mal recuerdo, es Alfredo Bush y Roberto del Campo quienes lo narran. Creo que ya lo había mencionado en otro podcast. Pero una excelente narración. Y normalmente estos eventos de One Championship están muy bien cargados de peleas de MMA, de peleas de grappling, de algunas peleas de Muay Thai o de kickboxing, para hacerlo un poco más interesante o entretenido para la audiencia de Occidente, por llamarle de una forma. Y este último estuvo bastante interesante. El evento estelar fue entre, de hecho vamos a enseñarlos aquí para los que se están viendo en YouTube. El evento estelar fue entre, vamos a ver, John Lineker con Fabricio de Andrade, que de hecho Fabricio de Andrade que se coronó como nuevo campeón de los pesos, para ellos si no mal recuerdo son pesos gallo, aunque sean las 145 libras, también ya lo habíamos mencionado, pero se lo vamos a recordar. Pero comenzando con la cartelera de abajo hacia arriba, tuvo, si no me acuerdo, fueron 7 peleas este evento. Hubo una pelea, abrieron con una pelea de kickboxing. La verdad es que estuvo bastante buena. Fue de los pesos pesados, no se podrán imaginar que siempre es interesante ver a los pesos pesados con ese poderío que suelen tener. Y aunque se fue a una decisión, que terminó siendo una decisión dividida, tanto Francesco Shaha como Andrei Stoica pues le dieron una muy buena, una muy entretenida pelea. La otra pelea fue en grappling, que les vuelvo a recomendar y no me voy a cansar de decirles, para la gente que no tenga tanto gusto o tanta... no les gusta cuando las MMA y se van al grappling o al suelo. Vean un poco de estas peleas para que aprendan un poco más y le aprecien un poco más los movimientos, las llaves, los derribos. Créanme que no se van a arrepentir. Cuando menos van a salir ahí muy interesados. Esta pelea fue en la rama femenil. Creo que fue en peso pactado de 119. Aquí estamos viendo 119 libras. Y Daniela Kelly se enfrentó a Yaka Miura. Estuvo muy interesante la pelea.
Kelly tuvo por ahí un triángulo en la zona media de Miura y buscó ahí el mataleón entre otras sumisiones. La verdad es que este ha sido más parejo que los eventos de grappling de los hombres, donde no ha sido... Me recuerdo que creo que fue Alfredo Bush quien decía que... Alfredo Bush y la persona de Morning Combat, creo que es Luke Thomas, creo que decían que tenía que buscarse un poco más nivelado en los hombres, que es real, que sí es verdad que tanto Musumeci como el otro campeón se han visto demasiado arrolladores que en su Brazilian Jiu-Jitsu contra estos peleadores que no es como su especialidad, que hacen sambo o hacen otras disciplinas que incluyen grappling, pero no sé, ¿cómo puedo decirlo? No se especializan tanto en el grappling, entonces por ahí fue interesante y estuvo bien, pero esta pelea específicamente sí estuvo más pareja. Sí fue dominante Daniel Kelly, creo que ganó, es bastante obvio que ganó. Sin embargo, no fue tan marcada la diferencia como en otras peleas de grappling que ha habido dentro de la organización. Y después de esto tuvimos el regreso de Danny Kingat. Para los que no lo conozcan, Danny Kingat, si no me recuerdo, ya peleó con Demetrius Johnson. Vamos a checarlo rápido. Y sí, perdió contra Demetrius Johnson. Y cómo se llama, él pelea en los pesos mosca de One Championship, que son 135 libras, los pesos gallo de las demás organizaciones normalmente. Y la verdad es que fue una pelea muy entretenida. Zaputra puso mucha resistencia. Para aquellos que, insisto, que no han visto eventos de One Championship, que les repito que son gratis, que están en YouTube, denles una oportunidad. La pelea fue muy entretenida. Algunos me puedan decir que no es el nivel más alto de MMA y probablemente sí, no siempre presentan las mejores peleas de MMA, pero en lo general, normalmente sus eventos que preparan para América ponen a lo mejor que tienen, o al menos lo más entretenido que tienen. Entonces, créanme que esta pelea entre Danny Kingat y Zaputra estuvo muy entretenida, muchos intercambios, obviamente poco suelo. La mayoría de los peleadores de One Championship se especializan en Muay Thai, en kickboxing, y muchos transicionan a MMA. Entonces, por ejemplo, en esta pelea no hubo tantos derribos, por llamarle así, pero igual una pelea muy entretenida. Después regresamos al kickboxing entre Fairtex contra Shank. La verdad es que Shank y Fairtex dieron una increíble pelea de kickboxing. Ahora del otro lado de la moneda, para aquellos que realmente no les interesa ver nada de grappling, esto es otra buena forma de satisfacerlos, ¿no? O sea, para que tengan otras posibilidades, otras cosas que ver. La verdad es que la pelea estuvo muy buena, un ritmo muy frenético, ambos intercambiaron increíbles combinaciones. Ya al final, como quisieron mantener un ritmo de pelea muy alto, les empezó a fallar por ahí un poquito el cardiovascular al final. Ambos fallaban muchos golpes, cosa que te cansa aún más, pero en general una muy buena pelea que se llevó Fairtex. En el siguiente, ya cerca de los eventos estelares, Martin Nguyen, que es como uno de los peleadores más emblemáticos de One Championship, por llamarlo así. Él es australiano, creo que es la primera vez que hablamos de él en el podcast. Es un muy buen peleador. Si no mal recuerdo, creo que llegó a tener 2 cinturones de One Championship o buscó tener 3, si no mal recuerdo. Y venció a Leonardo Casotti. Ambos podríamos decir que consiguieron o coincidieron para pelear entre ellos en el peso pluma de One Championship, que es el peso ligero de otras, 155 libras. Porque creo que ambos perdieron a sus oponentes de última hora. Entonces se les emparejó para pues que ninguno se quedara sin pelear. Y pues la verdad es que Cazotti se quedó un poco corto por ahí. Sí puso resistencia, la verdad es que sí puso cara la derrota. O sea, fue difícil para Nguyen poder llevarse la pelea. Pero la verdad es que se notó. O sea, se notó un poco como Nguyen estaba, digámosle, un escalón arriba que Cazotti. Pero la pelea fue pareja. Al final del día fue pareja, que es lo que muchos queremos ver. No queremos ver que sea tan, pues como podemos decir, desnivelado, ¿no? Y luego venimos al evento coestelar y el evento estelar, ambos por títulos. Esto con Tawanchai PK Sainchai. Esto fue en Muay Thai, fue por el título de peso pluma de One Championship en Muay Thai, 155 libras, como ya les hemos dicho, contra el ruso Yamal Yusupov. Y la verdad es que esto fue impresionante. Para los que no lo vieron, vayan a nuestro Instagram o vayan a nuestro
Twitter o a nuestro Facebook. Por ahí debe estar el video, no tan abajo todavía en nuestras publicaciones. Hicieron unos cuantos intercambios. Obviamente como que midiéndose un poco, buscando su distancia. Y en la primera patada real que Saenchai conectó, se acabó la pelea. La pelea fue un poco abajo de la rodilla y en esa zona que ya hemos hablado mucho, que se le llaman calf kick en inglés. Y fue tal la fuerza. El sonido es espeluznante, no hay otra forma, terrorífico, no hay otra forma de decirlo. Es como escuchar que un bat le pegue a una pared. Y este golpe fue tan determinante que acabó la pelea. Una patada real, una patada con toda su fuerza a las piernas de Usopp. Y de inmediato se fue pues como que a tomar el tiempo que necesitaba, a ver si podía hacer que su pierna reaccionara. Y tuvo la cuenta. Recuerdo que esto es Muay Thai, no es MMA. Entonces tuvo la cuenta por parte de referee y simplemente se acabó la pelea porque fue... Y créanme, si no tómanse el tiempo, Saenchai retuvo el título. Por lo que tengo entendido, ha casi que barrido la división de peso ligero en Muay Thai. Veamos si busca algunos otros retadores de, pues no sé si las divisiones abajo o él busca subir de división. Pero se vio impresionante. Entonces, en serio, busquen el video y vayan a verlo. No tengo forma de describirlo lo suficiente. Fue una patada baja, una calf kick, perdón. Es en la rodilla, en la parte de abajo de la rodilla. Sonó horrible, horrible. No me quiero ni imaginar cuánto le tuvo que doler a Yusuf. Y con una patada tuvo para acabar la pelea. Que Yusuf, hay que decirlo, es un peleador totalmente válido, de buen nivel de Muay Thai. Y que con una pelea lo hayan despachado es impresionante para el campeón de los pesos pluma de One Championship. Y ahora sí, en uno de los eventos más interesantes que hubo, John Lineker. Algunos se les va a hacer conocido su nombre. John Lineker peleó en el UFC en los pesos mosca durante mucho tiempo. Ahora está peleando, pesando 145 libras, que son 2 divisiones arriba, que vende haciendo los pesos pluma de cualquier otra organización. En One Championship esto es peso gallo. Y si lo ven, pues ya ni siquiera parece que sea posible que pueda dar el peso mosca que antes lo daba en el UFC. Obviamente todo esto conociendo nosotros mismos que One Championship no hace pruebas antidoping de sus peleadores. Se nota bastante. Y pues la verdad es que muy buena pelea por parte de John Lineker. Una pelea muy interesante porque creo que es un problema que John Lineker ha tenido con el tiempo. Sí mantiene su distancia, sí, siempre ha sido un problema eso. Los peleadores más técnicos que usan el jab, usan patadas. Tiene mucho problema él para deducir esa distancia correcta y cómo cortar los ángulos. Sí logra conectar sus bombas. El problema es que si como ahora con Fabricio de Andrade el peleador no cae o no es noqueado, John Lineker empieza a perder cada round más poder, hasta que pues como todos podemos imaginar la pelea probablemente termina. Entonces a mi parecer no lo estaba haciendo tan mal contra Fabricio de Andrade, sí estaba conectando algunas de sus combinaciones, pero pues el otro brasileño no cayó, simplemente no cayó, no estuvo ni siquiera cerca de caer contra Lineker. Sí estuvo lastimado por ahí en el primer round, tal vez una vez más en el segundo round. Pero en general Fabricio de Andrade usando muy bien patadas a la zona media, patadas frontales, usaba muy bien el jab, circulaba, evadió unos derribos al principio. Al principio sí fue un poco dominado, pero logró levantarse, mantenerse tranquilo y salió de esos derribos. Entonces hizo muy bien lo que pues tenía que hacer. La pelea terminó porque la esquina no dejó salir a Lineker al siguiente round. La verdad es que ya estaba recibiendo una paliza. Y pues mientras su esquina lo haya cuidado y haya visto que ya no era necesario que recibiera más castigo, pues totalmente respetable la decisión. Pero sí estaba recibiendo, ya creo que en el cuarto round específicamente fue cuando recibió más castigo. Creo que todavía el tercero y segundo. El tercero fue cuando... El primer round fue muy competitivo, creo que incluso lo ganaría Lineker. Para los que no lo conozcan, One Championship no califica round por round, sino que califica toda la pelea como un conjunto. Entonces el primer round de Lineker pues fue mejor. El segundo estuvo más parejo, pero a partir del tercero y el cuarto la pelea fue completamente de Fabricio de Andrade. Entonces creo que más ese cuarto round donde realmente recibió una verdadera paliza, tenía los ojos casi cerrados, ambos ojos,
Creo que ese fue el problema principal, o fue donde realmente pues era más válido que la esquina buscara esta opción de pues que se acabara la pelea, ¿no? Lo vuelvo a repetir antes de que pasemos con el siguiente día, que fue Bellator. Denle una oportunidad a estos eventos, tiene algo para todos, es la empresa más grande de Asia One Championship para aquellos que no lo conozcan. Y créanme, si a ustedes no les gusta el grappling, quieren ver solamente golpeo, hay Muay Thai, hay kickboxing, si quieren ver MMA, hay buenas peleas de MMA. Y aunque algunas veces los eventos pueden variar en la calidad de sus peleadores o en emparejamientos entre algunos peleadores que no son del mismo nivel o que están empezando con algunos de demasiada experiencia, etc., en general son muy buenos eventos. Entonces la verdad es que no me voy a cansar de decirlo, denle una oportunidad, y más porque está en español y es gratis en YouTube. Otra de los eventos más interesantes que hubo, porque hubo 2 eventos el día sábado, que estuvo el UFC en la noche y el Bellator 291 en la tarde-noche, por llamarle así, a media tarde. Fue el Bellator 291, lo transmitieron desde Dublín, Irlanda, si no mal recuerdo. Y la verdad es que fue un muy buen evento. Aquí hay mucho tema, mucha tela de dónde cortar sobre qué tan buenos son los peleadores de Bellator. Más que nada por el evento estelar, que ahorita vamos a ir para allá. Pero pues vamos a mostrarles aquí otra vez, para los que nos están viendo desde YouTube, cómo fue la cartelera y hacia dónde fue. Los primeros peleadores fueron Ciaran Clark y Leonardo Sins. Clark, la verdad es que me impresionó. No lo había visto hasta esta pelea contra Leonardo Sins. Está en 7-0, o sea, está invicto. Es un peleador, entre comillas, joven, con 27 años. Y la verdad es que no estoy quitándole peso ni quitándole valor a Sinis. Sinis. Pero la verdad es que se vio muy, muy limitado con los buenos que fueron los derribos de Clark, que al parecer eso es como su arma más, pues, ¿cómo puedo decirlo? Pues fuerte, por llamarle así. Por lo que estamos viendo aquí, varias de sus últimas finalizaciones fueron por sumisión, que tiene sentido al ver el nivel de su lucha, que la verdad es muy, muy buena. Entonces creo que Clark puede convertirse con el tiempo en un contendiente interesante. Si no mal recuerdo, pelea en peso pluma. Y creo que si puede seguir escalando posiciones dentro de los rankings de Bellator, o entrar al ranking de Bellator, que ahorita vamos a hablar sobre eso, puede ser un contendiente bastante interesante. Por ahí creo que puede mejorar un poco más su golpeo. No es que lo haya hecho mal contra Sinis en su golpeo, pero creo que Sinis no es la mejor parámetro para esto. Pero en general su presión muy bien, sus derribos muy bien, el golpeo en lo general, aunque se mantuvo en lo básico, no hizo tampoco nada espectacular, también muy bien. Entonces creo que si Ciaran Clark puede ser un contendiente interesante en estas divisiones de Bellator que cada vez mejoran más su nivel. Sinead Kavanagh contra Janai Harding, esto fue en los pesos pluma femeninos. Es un poco raro, y hay un tema que creo que vamos a seguir hablando en los siguientes años. A mi opinión, creo que la división de los pesos pluma de Bellator es mejor en lo general que la del UFC. Muchas peleadoras, de la división pluma femenil del UFC son peleadores del peso gallo, que se van al peso pluma buscando, pues, mejorar sus resultados, cosa que rara vez pasa. Y aunque no digo que no pase esto en Bellator, la verdad sí creo que ha buscado con el tiempo nutrir mejor esta división. Obviamente en el UFC tienen a Amanda Núñez, en Bellator tienen a Cris Cyborg, que obviamente son campeones muy, muy dominantes, cosa también que ha pasado últimamente en la división peso mosca, por ejemplo, femenil del UFC, que tratamos ese tema. Pero sí, esta pelea, no voy a decir que, o sea, no es quitarle mérito a ninguna de las peleadoras, pero sí creo que el nivel no fue específicamente el mejor. Sus récords lo dicen. Janai Harding tiene un récord de 6-7 y Sinead Kavanagh de 9-5. Entonces sí fue una buena pelea, pero creo que ninguna es, aunque Kavanagh es la número 3, si no mal recuerdo, en los rankings de Bellator, no creo que ninguna esté cerca de una pelea por el título, más cuando la campeona es Cyborg. O sea, es complicado. O sea, la verdad es que es muy, muy complicado que alguien la destrone, pero ahorita vamos a meternos más en ese tema.
En la siguiente pelea fue Bryce Logan contra Peter Quilley en los pesos ligeros. Bryce Logan fue más de lo que con lo que Peter Quilley pudo lidiar. También nada más que decir sobre eso. Ninguno de los dos está rankeado ni nada, ni cerca por ninguna de las peleas de pelear por el título. De hecho, ni siquiera están en el nuevo torneo que va a ser Bellator por $1 millón de dólares. Pero una pelea entretenida, muy buena entretenida. De hecho, la finalización fue por un codo que conectó Logan en la distancia corta. Y la verdad es que muy buena pelea. O sea, al menos entretenida, muy, muy entretenida. Y pues obviamente Peter Quilley es como puedo decirlo, pues es como de casa. Estaba en Irlanda. Entonces fue como que más para, como sabemos, muchas estas carteras son para llenar y llamar la atención de la gente local. Pero sí, muy, muy buena pelea, entretenida. Y pues Bryce Logan lo noqueó, pues un muy buen knockout, por cierto. Ese codo que conectó estando de pie para después pues, terminarlo con golpes. En el evento coestelar tuvimos a Pedro Carvalho contra Jeremy Kennedy. Esto en los pesos pluma. La verdad es que Jeremy Kennedy, a mi parecer, puede escalar más en los rankings. Ya no es tan joven. Hay cosas que de vez en cuando le veo que no logra corregir. Pero sigue mejorando. No sabemos qué tan... De hecho, vamos a ver aquí sus 3 últimas victorias fue contra Aaron Pico, el mismo Carvalho y Emanuel Sánchez. Que Aaron Pico y Emanuel Sánchez, pues es que son buenos peleadores. Pico en lo personal para mí es bastante buen peleador, aunque fue una lesión por lo que terminó su pelea. Aún así creo que creo que él puede mejorar. Hay muchas cosas ahí que puede mejorar. De vez en cuando veo que como que se aloca mucho con sus combinaciones, cosa que esta pelea no se reflejó tanto. Está bien en los rankings, creo que va a seguir subiendo en los rankings contra otros peleadores de mayor nivel. Y creo que puede que no esté tan lejos de una pelea por el título en los pesos pluma. Que vuelvo a decirlo, con el mismo Ciaran Clark ahora mismo se está cada vez llenando más de talento esta división de Bellator. Y él, que pues no voy a decirle que es un veterano, pero tampoco es un joven. Creo que está ahí, en esa mitad, probablemente en el top 10, que con unas más buenas presentaciones y corrigiendo cosas pueden ser contendientes muy muy interesantes en la división. Y ahora el evento estelar, que es con el que realmente quiero ahora sí que quiero comenzar a hablar, porque vamos a comenzar un debate muy interesante. Yaroslav Amosov, muy desafortunado lo que está viviendo, venció a Logan Storley. Antes de comenzar a hablar con todo esto, Amosov es soldado de la guerra en Ucrania. Desafortunadamente ya tiene un año la guerra. Él realmente estuvo combatiendo ahí. Regresó para defender el título. Y creo que por ahí lo publicamos en nuestras redes. Normalmente no nos gusta que se mezcle la vida personal de los peleadores con la publicidad de la pelea. Y en lo personal aquí en la redacción no lo vemos tan bien. Pero creemos que se hizo con mucho respeto. Se hizo pues bien la promoción, no sobre exagerando ni explotando el tema de la guerra, sino más como lo que a él desafortunadamente le ha tocado vivir. Y pues nada, decir que estuvo muy bien la promocional y que es una desgracia lo que está pasando con él. Y que es una desgracia, ya entrando en tema lo que a nosotros nos importa, pues la verdad es que es una verdadera desgracia que nos vayamos a perder sus mejores años, pues por la guerra. Amosov es uno de los mejores peleadores welter del momento, tal vez del mundo en este momento. Y la cátedra que dio contra Logan Storley, otro peleador que creo que sí es de elite, de los pesos welter. Storley es un peleador muy completo, que obviamente tiene una ventaja en el derribo, es muy bueno, su lucha es muy buena, pero no desentona nada con su golpeo, con la manera en la que maneja la distancia, con cómo lo mezcla esos golpes con esos intentos de derribo y esas fintas. Entonces yo sí ya había perdido una vez contra Amosov. Sin embargo, Amosov había mostrado mucha, no voy a llamarle debilidad, pero sí no había podido detener por completo los intentos de derribo de Storley. Que eso fue como, si no me recuerdo, fue en el primer y segundo round de aquella pelea,
donde Amosov mostró como esa un poco debilidad en los derribos que manejaba Storley por cómo manejaba la distancia, que esta vez lo hizo de manera pero magistral. O sea, fue increíble. De hecho, esta victoria que tuvo Amosov fue una decisión dividida, fue una muy buena pelea. Esta vez Amosov no dejó ninguna duda de por qué él es el campeón y uno de los mejores welters del mundo. Sus combinaciones, el ritmo en el que llevó la pelea para comenzar fue impresionante. Fue un ritmo impresionante, marcado, siempre hacia adelante, salía cuando lo necesitaba, tiraba combinaciones largas de al menos 5 golpes, por no decir que a veces las llevaba a 8 golpes en las que remataba con una patada, ya hacia el cuerpo, ya hacia la pierna, constantes patadas a las piernas. Tiraba también patadas a la cabeza, siempre marcaba el jab, cerraba bien los ángulos, como necesitaba retroceder. Digamos que por ahí del cuarto o tercero tuvo como un round en el que se notó un poco un bajón, creo que fue más como en el tercer round. Tuvo un pequeño bajón, obviamente por el ritmo tan frenético que llevaba él de pelea. Y aún así supo mantener bien su distancia, ir un poco más hacia atrás, mantenerse bien. Entonces, la verdad es que demostró ser un peleador de elite. Storley lo presionó varias veces, usando su golpeo, buscando el derribo, finteando. Y la verdad es que Amosov pues demostró ser superior, muy, muy superior. En un comentario que tuvimos en Facebook, nos decían que se había tenido mucha superioridad sobre él en la lucha. Y no creo que fue solamente eso, creo que fue el cómo utilizó su golpeo, cómo manejó la distancia, las constantes combinaciones, las constantes patadas a las piernas. Pero sin embargo, cuando ves estos derribos reactivos, que es cuando ellos vienen entrando con alguna combinación o buscando hacer una combinación o simplemente queriendo cerrar la distancia, normalmente es más complicado, por llamarlo así, que los peleadores pues tengan como esta, ¿cómo puedo decirlo? Pues sí, tengan estas diferentes formas en las cuales evitar los derribos, porque si vas directo ahí buscando ya sea patear, buscando cerrar la distancia, es tan rápido en la forma en la que te derriban. Pero Amosov hizo muy bien su sprawl, muy bien, se echó hacia atrás, levantó las caderas. La verdad es que fue una, ¿cómo puedo llamarlo? Sí, fue una presentación impecable, impecable. Está invicto con un 27-0. Y aquí es donde viene el tema interesante, porque él dice ser el mejor peso welter del mundo. El mismo Big John McCarthy dice ser pues que él es el mejor del mundo, obviamente. Que hay que poner las cosas en contexto. Big John McCarthy es un excelente referee, obviamente sabe 1000 veces más de lo que yo, casi cualquier fanático puede saber del deporte. Pero sí he notado que algunas de sus opiniones, que él habla en su podcast, si pueden verlo, que lo tiene con Josh Thompson, si no mal recuerdo, suelen estar un poco pues, decantadas a favor de Bellator, ¿verdad? No estoy diciendo, y creo que nadie debería de pensar que el UFC es mejor en todas las divisiones. No ahora, específicamente no ahora, con la cantidad de talento que se le ha ido. Hace poco se fue Francis Ngannou. Pero volviendo al tema principal, esto es un tema que yo quería tratar con ustedes. ¿Creen realmente que Amosov es el mejor peso welter del mundo? Ha enfrentado muy, muy buena competencia en Bellator. De hecho, vamos a mostrarle ahorita algunos de sus rivales en Bellator, que insisto, es probablemente una de las mejores divisiones que tiene en este momento Bellator, el peso welter y el peso mediano y semipesado. Son muy, muy buenas divisiones. Pero vamos a enseñarles para los que están aquí en YouTube. Sus últimas 5 victorias fueron contra Logan Storley, contra Douglas Lima, otra vez contra Storley y contra Mark Lemminger. Lemminger venía con un 11-1 antes de la pelea. Storley estaba invicto con un 11-0. Douglas Lima, para aquellos que no lo conozcan, Douglas Lima fue mucho tiempo el campeón de Bellator. Yo vi esa pelea donde Douglas Lima perdió el título. Y la verdad es que Douglas Lima es un excelente peleador, combina muy bien su golpeo. Por ahí podríamos decir que tiene alguna falencia en la lucha en general. No voy a decir que es sencillo derribarlo, pero se nota a veces un poco un problema cuando lo presionan rumbo al derribo.
que no es sencillo porque su nivel de golpeo es tan alto que entrar en ese rango del derribo tampoco es fácil. Pero venció al mismo Douglas Lima y ahora tiene una segunda victoria sobre Logan Storley. Entonces ha enfrentado muy buena oposición. De hecho, probablemente nada más por falta de Michael Page. Que también creo que por ahí es otro tema que vamos a hablar cuando Michael Page hable. Está un poco sobrevalorado Michael Page. Pero en general ha enfrentado a la mejor oposición que va a poder encontrar en Bellator. Vamos a ver qué otros contendientes pueden salir en la división, pero hay que ser honestos, es un excelente peleador. La presentación que tuvo este fin de semana fue impresionante, más contra Storley, que lo vuelvo a decir, es un peleador muy completo. Y eso viene la pregunta para ustedes y para mí. ¿Creen ustedes que Amosov es el mejor peso welter del mundo? Y más comparándolo contra los del UFC. Entonces vamos a ver ahorita los rankings del UFC. A ver, vamos a llevarlos. Vamos a buscar el de peso welter. El peso welter ahorita en el UFC, el ranking es Leon Edwards, Kamaru Usman, Colby Covington, Khamzat Chimaev y Belal Muhammad. Esos son, bueno, Gilbert, los top 5 son Kamaru Usman, Colby Covington, Khamzat Chimaev, Belal Muhammad y Gilbert Burns. Es el top 5 con el campeón Leon Edwards. Y el ranking de Bellator, veamos su ranking de peso welter. El campeón es Yaroslav Amosov, el número 1 es Logan Storley, el 2 es Michael Page, el 3 es Jason Jackson, el 4 es Douglas Lima y el 5 es Goiti Yamauchi. Vuelvo a decir lo que es tal vez de las mejores divisiones que tiene Bellator, pero pongamos el ejemplo de Amosov, de Yaroslav Amosov, contra el top 5 o el campeón del UFC. Kamaru Usman, creo yo que sigue siendo el mejor peleador peso welter del UFC. Es cierto que fue noqueado por Leon Edwards, ya todos sabemos la historia, todos vimos ese knockout de último segundo, en el último round, en el último minuto, todos conocemos la historia, ¿no? Pero creo que sería una pelea muy competitiva entre Usman y Amosov, más porque ambos son muy bien, ¿cómo puedo decirlo? Amosov demostró ser muy bueno en la defensa del derribo, algo que Kamaru Usman normalmente con lo que machaca y está por arriba o por encima de todos. Pero digo, son suposiciones, pero digamos que Storley, la lucha de Storley, o al menos la manera en la que la aplica en las MMA, no está al nivel de Kamaru Usman, probablemente tampoco está al nivel de Colby Covington. Porque esa presión que hacen ellos es terrible. O sea, esa presión. Usman, desde que se cambió de campamento, podríamos argumentar que ha mejorado su golpeo. Cosa que pues, en algún momento podríamos decir que era como cierta debilidad. No es que fuera malo, pero no estaba a ese nivel que la que tiene ahora desde que se movió de campamento. En donde entrena pues, con Justin Gaethje y con otros monstruos. Pero dando mejor contexto, creo que Amosov sí estaría en el top 5. Sería interesante verlo contra Covington, contra Usman, contra el mismo Chimaev, que siento que Chimaev también ocupa él mismo probarse más dentro de la división. Contra Gilbert Burns, por ejemplo. Creo yo, no me atrevería a decir que Amosov es el mejor peso welter del mundo. Sí creo que está en el top 5 de los mejores welters del mundo, incluyendo Usman, Covington, Chimaev, Edwards, Belal Muhammad, Gilbert Burns. Sí creo que está, por ejemplo, arriba probablemente de Belal Muhammad. Quizás arriba de Burns, pero sí creo que tanto Colby Covington como Khamzat Chimaev como Kamaru Usman, sí creo que serían unas pruebas demasiado fuertes para él. Si ganaría o perdería, creo que yo no me corresponde a mí decirlo. Pero sí creo que serían peleas muy muy interesantes. Por lo que vuelvo a decir, creo que nadie lo presionaría contra el derribo como lo podrían hacer Chimaev, Usman y Covington. Y creo que su golpeo no está tan alejado del nivel ya sea de Khamzat, de Kamaru o de Colby. Lo mismo por parte de Gilbert Burns y de Belal Muhammad. Creo que su golpeo está por ahí. Pero esa forma tan frenética en la que tiró sus combinaciones, su estilo, la buena defensa,
sí creo que podría poner un problema a cualquiera del top 5 y al mismo Leon Edwards, que pues Leon Edwards lo demostró como sigue siendo un problema para él, incluso en la pelea contra Usman. Pero sí, es un tema muy interesante, es un tema muy interesante para ver si el UFC sigue teniendo pues los mejores peleadores en todas las divisiones, cosa que ya lo acabo de decir hace rato, no es cierto, ¿verdad? Ya no es una realidad. La fuga de talento del UFC cada vez es más y entonces ya no era como otros años en las que probablemente de todas las divisiones, en aquel tiempo Strikeforce tenía 2 divisiones en las que podía competir y otras compañías en Oriente también tienen una o 2 divisiones en las que podían competir. Creo que hoy por hoy Bellator tiene 3 divisiones muy marcadas donde están al nivel del UFC, o al menos no está tan lejos del UFC. Y, y pues no hay mucho que decir. Si Amosov va a pelear contra alguno del UFC, lo veo muy complicado. Creo que fue el lunes, hoy lunes que estamos grabando esto, que dijo que quien sea que quiera pelear puede venir a Bellator y pelear con él. Como sabemos, es complicado que el UFC suelte a sus mayores talentos. Ya lo ha hecho. Tampoco es nada raro, pero al menos en los pesos welter con Usman, Covington, Chimaev, Muhammad, Burns, veo un poco complicado que salgan. Pues ahorita que está Amosov en su mejor momento, ¿no? Que está como en su peak, por decirlo así. Es joven Amosov, creo que tiene 30 años apenas. Vamos a ver. Tiene 29 años, o sea, está apenas entrando en su peak de la carrera, en lo que podrá convertirse en una carrera muy, muy buena. Y pues no hay mucho. Díganos ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen que digan en los comentarios por donde puedan, estar en nuestras redes sociales? ¿Cómo creen que le iría a Amosov contra peleadores del UFC? Contra Usman, contra Covington, contra Chimaev, contra Burns, contra Muhammad, contra el mismo Edwards. ¿Creen que podría pasar por encima de todos ellos? ¿O que hay algunos por ahí que creen que podría ser el resultado de otro lado? Y que no quede duda, hoy por hoy, que lo vuelvo a decir, es uno de los mejores pesos welters del mundo y es sin ninguna duda el mejor peso welter que tiene Bellator. Probablemente es uno de los mejores, es el mejor peso welter fuera del UFC. Creo que sin ningún problema podríamos decir que es el mejor peso welter fuera del UFC. Continuando con el día sábado, fue también el UFC, creo que fue el UFC Vegas 60 o 70, no estoy 100% seguro. Básicamente fue la pelea entre Krylov y Spann, que fue cancelada. Se nos avisó durante la transmisión en vivo que la pelea pues no iba a tener lugar porque Krylov tuvo un problema de salud. Al parecer, quiero suponer que fue con el corte de peso, porque por lo que dijeron, los doctores del UFC trataron como de hidratarlo y darle líquidos y sin embargo se dieron cuenta que él no estaba en condiciones de presentarse y pelear. Entonces la pelea contra Ryan Spann pues se canceló y pues promovieron el evento coestelar entre Brendan Allen y André Muñiz en peso mediano a ser el evento estelar. Y en este evento tuvimos 2 cosas muy importantes, que fue básicamente que Brendan Allen le quitó su racha a André Muñiz y escaló, probablemente va a escalar en los rankings. Creo que Allen ni siquiera estaba rankeado en el UFC. Muy probablemente ahora que esta es su 5ª victoria, se va a ganar entrar al top 15, tal vez en el mismo lugar 15. No ha vencido, por decirlo a nadie, de gran nivel en el UFC todavía, al menos no rankeado en los pesos medianos hasta ahorita, que venció a André Muñiz, que también venía en una muy buena racha él. Creo que le eran como, no me acuerdo si eran 7 u 8 peleas o algo por el estilo. Vamos a verlo, a ver, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venía de 11 victorias al hilo, 7 de ellas en el UFC. Y pues afortunadamente perdió su racha ahora. Y creo que si no me acuerdo estaba André Muñiz en el lugar 13 de los rankings. Entonces vamos a ver cómo termina Brendan Allen después de que se actualicen los rankings. Y pues básicamente un poco de caos ahí en el evento estelar del UFC. El punto importante aquí fue el regreso de Tatiana Suárez. Peleó en los pesos mosca femenil. Y esa no es su división natural. La división donde ha estado peleando y es una gran contendiente es en los pesos paja.
Eso es lo que pude ver al ver su récord, porque venció a Carla Esparza, Alexa Grasso, todo eso es en el peso paja. Creo que la misma Nina Núñez, sí, aquí está, la esposa de Amanda Núñez, también la venció. Entonces ella misma dijo que está buscando pelear por el título de peso paja femenil. Y pues, ¿cómo podemos decir? Pues esto va a estar muy interesante, porque incluso ella dijo que quiere pelear contra Rose Namajunas, que no tiene ningún problema en pelear contra... Quiere la pelea más grande posible para poder pelear por el título lo más rápido que pueda. Y esta división de las 115 libras, el peso paja femenil, cada vez se pone mejor, cada vez está más lleno de talento. Hace poco perdió Carla Esparza el título para dárselo a Shank, si no mal recuerdo que se llama. Y con el regreso de Tatiana Suárez, esto se pone aún mejor. O sea, verla contra, ya sea contra Rose Namajunas, contra una revancha contra la misma Carla Esparza. Ya venció a Alexa Grasso cuando solía pelear en los pesos paja. La verdad es que está muy... esto pone muy, muy interesante la división. Y pues no queda mucho más que pues, ver cómo va a desarrollarse esto. Estuvo 4 años. Su última pelea fue en el 2019. Fue literalmente en el 2019. Y pues, o sea, por lo que investigamos y habló ella en algunas conferencias de prensa, el problema fue que se desgarró todos los ligamentos de su rodilla. Creo que ella misma dice que solamente un ligamento no se terminó desgarrando de la rodilla. Una verdadera tragedia. Eh, Sigue estando en buena edad para buscar el título con 32 años. Pero hay que decirlo, cuando ella tenía 28, que estaba en el UFC y venía de toda esta seguidilla de victorias, pues la verdad es que dejó ir probablemente sus mejores años y es una desgracia. Me recuerda mucho el caso de Dominick Cruz. Pero pues está a tiempo de poder regresar y esperemos, si no le pasa ninguna otra lesión, ser una contendiente muy, muy peligrosa en las 115 libras. Ahora sí, continuando pues con las noticias de este fin de semana. Tenemos el regreso de Jon Jones. Va a haber un podcast solamente para hablar de la cartera del UFC 285 entre Jon Jones, de la pelea entre Jon Jones y Ciryl Gane, de la otra pelea entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Tenemos otra mexicana compitiendo por un título, es la primera mexicana. Un latino por fin peleando por el título, esta vez en los pesos mosca. Y va contra tal vez la campeona más dura del UFC, Valentina Shevchenko. Shevchenko es una peleadora completamente preparada en todos los ámbitos, en todas las categorías. Ella es la que más competencia le ha dado la misma Amanda Núñez, aunque podríamos decirle cuando está en 135 libras, que es el peso gallo. Amanda pues es bastante grande y aún así ella compitió muy, muy al nivel. Incluso para mí la segunda pelea la debió haber ganado Valentina. Tiene una pelea muy difícil. Es que esperamos que pueda ganar y sacar esa pelea, pero la verdad es que es muy complejo. Esa pelea contra Amanda Núñez es muy compleja. Amanda tiene pocas debilidades. Tal vez esta última pelea contra Taila Santos, en donde fue dominada un poco en el suelo, es la debilidad más grande que le hemos visto. Pero aún así podrías argumentar que Shevchenko tuvo una mala noche, que si debió haber ganado a Taila Santos, que yo también creo que debió haber ganado a Taila Santos. No deja de ser complicado esperar que Shevchenko tiene que ser la favorita. Es lo que es, tiene que ser la favorita. Y pues hay que esperar lo mejor de la mexicana. Esperemos que se haya preparado lo mejor que puede. Y pues que busque con todo lo que tiene esa victoria. Daremos un análisis más profundo en el podcast que va a ser solamente sobre eso. Y Jones contra Gane. Pues la verdad es que nos tiene aquí en esta redacción, nos tiene muy, 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 muy emocionados.
hay un montón de gente, nunca lo había pensado, que en 3 años se hizo fan de esto durante la pandemia, durante lo de ¿cómo se llama? La isla que rentó Dana White. O sea, mucha gente que comenzó a ver el deporte en estos 3 años y no han visto a Jon Jones, no han visto, probablemente son tan informados de lo bueno que era, han visto algunas de sus peleas probablemente en YouTube, en videos o en eventos que pagaron para verlos en la plataforma de ESPN o en el álbum del UFC. Créanme, no es exageración lo que estamos haciendo, no es solamente publicidad del UFC. Jones es muy probablemente, con buenos argumentos, el mejor de toda la historia del UFC. Entonces, su regreso para mí, para muchos de tus fanáticos un poquito más antiguos, es todo un hito. Él ha destruido a leyendas cuando estuvieron en su mejor momento. Él es genuinamente una leyenda del deporte. Y pues a mitad de semana tendremos un podcast analizando solamente la cartelera del UFC 285 para que esperen ese video. Jon Jones ha estado dando algunas entrevistas promoviendo su regreso al UFC. Y en una de ellas comentó que Ngannou no quiso enfrentarlo. Todos sabemos cómo fue la situación de Ngannou, que obviamente no firmó su renovación con el UFC. El UFC le buscó, pues, no el UFC, Dana White. Conocemos esta historia o narrativa que quiere poner de que le ofrecieron el mayor contrato en la historia de un peleador del UFC. Ya más o menos tocamos la historia en otro podcast, pero Jon Jones ahora sale a decir que Ngannou no quiso apostar en él mismo, que se le ofreció un montón de dinero y ser el mejor peso pesado pagado, y pues aún así no quiso enfrentarse a él, que no sabemos qué tan real o no sea esto, no sabemos qué tan real haya sido que se iba a materializar esa pelea entre Jones y Ngannou. Al parecer era el plan original, pero cuando no quiso firmar Ngannou Jones, o sea, la pelea está mencionando entre Jones y Ciryl Gane. Entonces, pues comentarios ya no necesarios. Ngannou ya no es parte de la organización, pero pues para Jones, él cree que fue más problema de Ngannou que de la organización, porque obviamente pues muchos lo van a seguir diciendo que aunque venza a Ciryl Gane, no es Francis, ¿verdad? No es el mejor peso pesado ahorita en el mundo. Creo que también por ahí, no lo pude confirmar, pero creo que también Ngannou salió a decir que sin importar quién ganara, él sigue siendo el campeón peso pesado. Sí, no, es un tema complicado, pero sí, John ha estado dando ahí unas pequeñas, no sé si decir, declaraciones un poco polémicas ahí sobre Ngannou. También, entre estas declaraciones que dio Jones, dio una de los mejores, los que son los mejores de la historia para él, los mejores 5 peleadores de la historia para él, en la que obviamente él se puso en primer lugar. Después dijo Anderson Silva, GSP, Khabib y José Aldo. Y aquí hubo un poco de polémica porque para Jones, obviamente él es el mejor de todos los tiempos. Él es el mejor peleador que ha existido. Después Anderson Silva, GSP son algunos que nosotros mismos pues sabemos que están ahí entre los mejores. Y luego Khabib, igual con muy buenos argumentos, se retiró invicto. Y después de eso José Aldo, también una racha increíble hasta la que peleó contra McGregor. Siguió peleando en un increíble nivel durante un tiempo, incluso recuperó el título, fue 2 veces campeón de la división, luego perdió contra Max Holloway. La polémica aquí es que dónde dejó a Demetrious Johnson, a DJ, el que pues el único que ha logrado, si no mal recuerdo, rompió el récord de defensas de Anderson Silva con una sola defensa, porque luego perdió contra Cejudo. Pero tiene el récord actual de mayor número de defensas de un título en el UFC. Muchos podrán decir que era una división nueva, que la división de los pesos mosca no es lo que era hoy. Sin embargo, sí había muy buen talento. La verdad es que el UFC hizo un esfuerzo por adquirir talento nuevo. Le escarbó por donde pudo para buscar nuevos peleadores, para ofrecerle la oportunidad de pelear contra DJ. E incluso hubo una temporada completa del Ultimate Fighter solamente para buscar un retador contra Demetrious Johnson. Entonces yo sí creo que la verdad es que hubo peleadores de muy buen nivel, de un nivel muy respetable, que pelearon contra Johnson y pues simplemente Johnson era demasiado para ellos.
Ahora una división arriba en One, sigue demostrando porque es uno de los mejores del mundo. Está en una división arriba de donde él dominó y sigue siendo extremadamente dominante, sigue siendo extremadamente bueno. Entonces el problema es que el mismo Jon Jones dice, ¿dónde lo pongo? ¿En qué lugar lo pongo? Saco a Anderson Silva, saco a GSP, saco a Khabib, saco a José Aldo. Entonces, ¿dónde lo pondrían? Es una pregunta muy interesante. Díganos ustedes, ¿en dónde pondrían o quién sería su top 5 de los mejores de la historia? Para mí en lo personal es un poco complicado el poder dar este top 5 porque hay muchos peleadores de la antigua época, antes de que el UFC fuera la más dominante, como es el mismo Fyodor Emelianenko, como es Milotic. Hay muchos ahí peleadores que eran muy buenos, de muy buen nivel. Entonces es complicado hacer estas listas sin despreciar a los de la antigua escuela, tomando en cuenta a los nuevos, el mismo Royce Gracie lo que hizo en deportes. Es un poco complicado, si te quieres ir específicamente ya cuando ya fue la época moderna, por llamarla así, de artes marciales mixtas, cuando estaba Pride y Pancrase, entre otras cosas. Sigue siendo pues difícil, sigue siendo muy, muy difícil. Que si Khabib, que si Anderson Silva, que si GSP se merecen un lugar en el top 5, pues claro, creo que es obvio. Pero el problema es cuando tienes a alguien del nivel de Aldo, y luego tienes a alguien del nivel de Demetrius Johnson, y luego tienes al mismo Jon Jones, que parece, es increíble cómo al nivel que hace todo, en lo que hace todo, Jiu-Jitsu, lucha, golpeo, Muay Thai, o sea, cómo combina todo y el nivel en el que te muestra todo es impresionante. Entonces podrías decir es que Jon Jones tiene que estar en la lista y es que GSP tiene que estar en la lista por lo dominante que fue en una de las mejores divisiones, donde también le ganó a peleadores de varias generaciones. Entonces es muy complicado. Creo que es muy, muy difícil. Tal vez después hagamos un video exclusivamente analizando estas listas, diciendo quién creen o quién no creen. Más que nada va a depender de cuál es tu criterio. Pero pues, díganos ustedes. Jon Jones, les repito, dio esta lista con él en el número 1, Anderson Silva en el número 2, GSP en el número 3, 4 Khabib y 5 José Aldo. Yo creo que de alguna forma tiene que entrar ahí Demetrius Johnson, simplemente por la carrera que lleva hasta ahorita. Hay muchos otros que también pueden entrar en esta lista, entonces díganos en los comentarios quién creen para ustedes que debe estar en este top 5 de mejores de la historia. Y en otros temas también muy interesantes, Dana White dio algunas palabras en una conferencia de prensa después de que se acababa el UFC Vega 70 y básicamente nos dio una esperanza para poder ver la revancha entre Makhachev y Volkanovski. La verdad es que yo sí quiero ver esta revancha. Yo sí tengo muchas ganas de ver la pelea. Me gustaría que fuera directo la pelea entre ellos, sin especial a Yair Rodríguez ni los demás contendientes de la división de peso ligero. Pero tengo muchas ganas. Fue tan excelente la primera pelea que quiero verla otra vez. Y fue tan polémica que me gustaría verla otra vez. Entonces Dana básicamente dijo que ambos van a tener que defender el título, sus respectivos títulos obviamente, una vez antes de poder hacer la revancha. Él quiere ver, no voy a decir que a toda costa, pero está más interesado en ver la pelea entre Yair, más por la presentación que dio Yair, entre Yair Rodríguez y Volkanovski. Y después de eso quiere que Islam, al mismo tiempo, o digamos paralelo a eso, quiere ver que Islam defienda un título contra uno de los contendientes del peso ligero. Y él asegura que si alguno de estos, que si ambos logran defender su título, la revancha será todavía más grande. Incluso argumentó que no pudo haberle pasado nada mejor a la división que realmente, pues, esto. O sea, que la pelea terminara en polémica, sin saber quién ganó, uno viniendo de lesión abajo, otro una lesión arriba. O sea, creo que tiene razón, la decisión no puede ser mejor para el UFC. Creo que realmente no existe forma en la que la pelea fuera mejor para el UFC. Pero pues yo
insisto, quisiera la revancha directa, pero pues al menos tenemos confirmación de que sí la está pensando Dana White, sí la tiene en la cabeza, sí es entre las cosas en las que él quiere o busca hacer. Entonces, pues no hay mucho más que decir que pues vamos a tener pelea entre Volkanovski y Jair Rodríguez. El mismo Volkanovski dijo que a él le gustaría o que le daba permiso, entre comillas, a Jair para defender el título una vez más. Pero, bueno, el título interino de Jair como que lo defendiera en lo que él peleaba otra vez con Islam. Pero creo que no es una mala decisión para que ambas divisiones no estén tan estancadas en lo que pues esta disputa del mejor del mundo se decide o se corrige, que también es otro tema para mucho de qué hablar. Pero es un poco arriesgado. Esto ya nos ha pasado alguna vez, pregúntenle a Tony Ferguson contra Khabib. Es peligroso cuando pones a pelear a estos peleadores que son de un nivel tan alto contra otros peleadores que también son de un nivel alto. Entonces es arriesgado. O sea, tanto el mismo Islam puede dar, pues sí, puede dar fe de esto. No es sencillo y cualquiera en cualquier momento puede perder por un golpe, por un movimiento, por una llave. Son tantas las variables, entonces es arriesgado. Eh, no quiere decir que Volko no sea, o Volkanovski no sea, por ejemplo, favorito sobre Yair, pero eh, eh, no quiere decir tampoco que Yair no pueda noquear de una patada, que el Volko no vea venir, o que Islam no vaya a terminar peleando contra Dariush, que muchos creemos, más después de haber visto la pelea contra Volkanovski, que tiene todos los elementos para poderle ganar a Makhachev. Entonces, es arriesgado, sí, pero de todo corazón espero que ambos logren defender sus títulos o incluso no tengan que defenderlos y vuelvan a pelear. El mismo Dana dice que no ha cerrado nada, las peleas no están hechas ni ya habló con ambos. Muchas cosas pueden pasar, pero yo honestamente espero que se vayan directo a una revancha entre ellos y ya después continúen en sus respectivas divisiones, ¿no? Al menos eso es lo que a mí me gustaría ver, a mí. Díganos ustedes qué les gustaría ver. ¿Les gustaría que lo defendieran o no lo defendieran? ¿Les gustaría que se fuera directo a una revancha? Díganos qué quieren. Si quieren, están más interesados en esa pelea entre Khabib perdón, entre Volkanovski y Jair, o les gustaría, hay mucha polémica también sobre qué tantos continentes ha defendido este Makhachev. Les gustaría mejor que peleara primero contra alguno de esos continentes que hay. Entonces díganos. También Dana dio una pequeña ahí, pues vamos a llamarle polémica declaración sobre lo de Conor McGregor. Como ustedes saben, está preparándose en una pelea o está siendo coach con Michael Chandler, del TUF 31, del Ultimate Fighter 31. Para los que no sepan, el Ultimate Fighter es un reality show donde hay dos entrenadores, en este caso Chandler y McGregor, y ambos se enfrentan cuando se acaba la temporada. Y dos de estos peleadores, probablemente en divisiones diferentes, terminan con contratos para pelear en el UFC, pero normalmente a otros talentos que se les ve ahí potencial también se les firma, ¿no? Entonces, hubo un rumor o hubo reportes de algunos periodistas que al parecer se le dieron concesiones a McGregor, por llamarlo de alguna forma, de poner o mover peleadores del reality show y quitar a otros que el UFC ya tenía como firmados o vistos. Esto pues molestó a Dana White, literalmente diciendo que a quién le importaba una mierda. Y pues marcando, ¿cómo puedo llamarle? Pues sí, esta parte donde dice que esto es sobre creerle a un entrenador, sobre seguir su idea y creer que lo que le está enseñando está funcionando. Básicamente justificando y pues, creo que sin ningún problema diciendo que Conor McGregor va a tener concesiones y va a tener, pues así que ventajas sobre algunas otras cosas. Pero pues no hay mucho más que decir sobre eso, ¿verdad? O sea, no es que sea totalmente malo. Aparte Dana White también pues dijo que no,
pues, ¿cómo puedo decir? No es como que hayan corrido o los hayan mandado a la calle los otros peleadores que pues firmaron y salieron del programa. Dijo que también les iba a dar alguna oportunidad de alguna pelea en el UFC de alguna forma. Entonces, pues no está tan mal. Pero sí es, pues ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, es bastante marcado que Dana White va a darle por ahí algunas cosas por su lado a McGregor para que todo vaya como él quiere. Continuando con esto, Scott Coker, continuando un poco con el tema de Bellator de estas divisiones, que es el tema que creo que hoy va a ser muy, muy interesante. Scott Coker dijo que no solamente tiene el mejor peso welter del mundo, que tiene a los mejores campeones del mundo en todas las divisiones y que él tiene a los mejores peleadores del mundo. No nada más de Bellator, sino del mundo. No es la primera vez que Scott Coker dice esto. Cuando estaba en Strikeforce, la verdad es que estaba también muy cerca. La división peso welter y mediana de Strikeforce era buenísima. De hecho, creo que en Strikeforce es cuando he estado más cerca de estar al nivel del UFC, sin ningún problema. Del Strikeforce vinieron Daniel Cormier, vinieron muchos peleadores de increíble nivel. Luke Rockhold, ¿quién más? El Joel Romero vino de Strikeforce. De hecho, sí vinieron muchos muy buenos peleadores de Strikeforce, donde Coker él mismo decía que eran pues los mejores del mundo, que después se demostraron que muchos de ellos sí lo eran. Queda para análisis de cada quien de que si entonces no enfrentas a peleadores del UFC no creces, no tienes mayor presión, ¿no? Eso es otro tema. Pero Scott Coker dice tener a los mejores peleadores en todas las divisiones. Entonces vamos a darle un pequeño análisis a esto. Vamos a enseñarles aquí los rankings de Bellator. Creo que vamos a comenzar por las divisiones donde es bastante obvio. Para los que no están en YouTube, es bastante obvio que están viendo los rankings que no están al nivel del UFC. Para mí la más marcada y la más obvia es los pesos pesados. La realidad es que los pesos pesados de Bellator está muy, muy limitada su división. El campeón es Ryan Bader. No tengo nada en contra de Bader, absolutamente nada. Pero pues venció a Cheick Kongo, venció a Fyodor Emelianenko, obviamente lejos de su nivel. El mismo Cheick Kongo que ya tiene más de 40 años. La verdad es que su división no es tan profunda o no está llena de tantos peleadores de tan buen nivel. Entonces creo que en pesos pesados no me puedo imaginar a Ryan Bader peleando con Jon Jones. En pesos pesados con Cyril Gane, con quién más en su momento, contra Francis Ngannou, contra Steve Miocic, contra el mismo Curtis Blades. La verdad es que está bastante limitada la de pesos pesados. Vamos a ver, ahora estamos viendo la división de los pesos pesados del UFC. Los primeros son Cyril Gane, Steve Miocic, Sergey Pavlovich, que de hecho Pavlovich es, ahorita vamos a hablar de ese tema, es el sustituto en caso de que algo pase con la pelea de los pesos pesados. Curtis Blades, Taito Ibasa, Tom Aspinall, que es un peleador que viene también en ascenso, que desafortunadamente perdió contra Blades por una lesión. Alexander Volkov, Jairzinho Rozenstruik. Honestamente creo que difícilmente Bader estaría en el top 5, tal vez estaría en el top 10 o incluso el top 15 de los pesos pesados, pero le veo complicado decir que Bader es el mejor peso pesado del mundo. Insisto, nada en contra de él, pero ha sido un estandarte para los pesos pesados y pesos semipesados cuando estuvo un poco más cerrada la división de Bellator. Pero creo que es animarse a decir demasiado, decir que Bader es el mejor pues, peso pesado del mundo, ¿no? Otra de las divisiones donde creo que está muy... pues, ¿cómo puedo decir? Que les falta más profundidad es los pesos ligeros, que me sorprende un poco porque Bellator la verdad es que tuvo muy buenos pesos ligeros cuando estaba Chandler, cuando estaba Will Brooks, cuando estaban otros peleadores. Pero hoy creo que la verdad, digo, Usman Nurmagomedov, que es el actual campeón, que entrena con Khabib, el nombre les suena familiar. Sí creo que es el mejor peleador que tiene Bellator, pero cuando empiezas a ver los rankings y ves a Benson Henderson también ya cerca de sus 38, 39 años,
No deja de ser un peleador competitivo, un profesional, no deja de ser una leyenda. La verdad es que es muy buen peleador, es de mis peleadores favoritos cuando estaban en el UFC y también cuando salieron. Para mí es un peleador muy completo. Ya no están en su mejor nivel. Benson es un hombre muy interesante. Tofik Musayev, ya lo había visto también una vez, es también muy buen peleador. Patrick y Pitbull, no, voy a checar ahorita esa información, pero no confundirlo con Patricio Pitbull, que es el que viene como el mejor racha. Patri. Vamos a buscarlo aquí. Patrick Pitbull. Sí, estoy casi seguro que es Patricio Pitbull el que tiene el mejor. Son los gemelos Pitbull. Sí, aquí está. Es Patrick y Pitbull. La verdad es que no está al nivel de su hermano. Sí, tampoco sin ánimo de, pues de meritarlo ni nada. Pero pues la verdad es que me sorprende un poco cómo su división, específicamente esta división que en algún momento parecía que iba a ir muy muy hacia arriba, se quedó por ahí un poco estancada. Por ejemplo, de AJ McKee, que para mí es un muy buen peso pluma, uno de los mejores peso pluma, subió de división después de que perdió contra Patricio Pitbull. Entonces los hermanos Pitbull por ahí todavía están ahí. El mismo Patricio podría regresar a los pesos ligeros porque fue campeón en 2 divisiones. Entonces es un poco complicado, pero sí me atrevería a decir en este momento que su división de pesos ligeros no está al parejo con la del UFC. Más cuando vamos a ver la del UFC. Está Islam Makhachev es el campeón, Charles Oliveira está ahí, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Dalin Laidius, Michael Chandler, que salió de ahí para abrir para acá y ha batallado mucho para estar. Yo no lo pongo en el top 5 de hecho, pero ha estado para estar acá. Rafael Fisiev está en un excelente nivel, excelente peleador. Matthews Gamrot ha logrado subir en los rankings, que viene de KSW como ex campeón de KSW. Arman Tatsukarian, que muchos dicen que es la kriptonita perfecta del mismo Makhachev. Y estos peleadores para mí están en otro nivel completamente. No quisiera poner, por ejemplo, digamos a Dustin Poirier contra Ben Henderson, se me haría muy injusto. O a Justin Gaethje contra Henderson. O sea, hay muchos de estos peleadores en los pesos ligeros del Bellator que desafortunadamente ya no pasan su mejor nivel. O por ejemplo, Aya y Maquito, queda a ver cómo lo vaya a hacer en el peso ligero, que a lo mejor es incluso mejor que en el peso pluma. Pero sigue muy limitada. O sea, muy limitada por algunos nombres que lo hacen, digamos, que lo harían mejor, ¿no? Ahora vamos a los pesos pluma. Perdón, a los pesos gallo. Que también creo que es bastante, pues afortunadamente es bastante claro también que no están en sus, no están los mejores en el peso gallo. Es una muy buena división. Yo diría que aquí es donde ya comenzamos a ver que las divisiones se empiezan a cerrar. Sergio Pettis creo que es muy buen peleador, pero no sé muy bien cómo lo haría contra los otros peleadores del UFC, que ya tuvo su carrera en el UFC y iba por buen camino. No estoy muy seguro si se decidió ir solamente por dinero o por oportunidades. Pero creo que Pettis, aunque es buen campeón, no sé, estaría un poco difícil medirlo en el UFC y saber si ahorita sería el campeón con, más que nada, pues con los peleadores que tiene ahorita el peso gallo, Sterling O'Malley, Peter Yan, el mismo Merab, vamos a tratar de decir su apellido, Divalishvili, el mismo Merab Divalishvili, Chito Vera, Cody Sanhagan. La verdad es que el top 5, específicamente el top 5 de los pesos gallos, está muy, muy cerrado. Y de ahí, pues la verdad es que Raffon Stotts no diría que es mal peleador, ni mucho menos. Lo mismo con Patchy Mix, lo mismo con Juan Archuleta. Magomed Magomedov, la verdad es que no me encanta su estilo. Es muy basado en la lucha. Buen peleador, pero aún así creo que hay varios por ahí. Creo que por ejemplo Sanhagan. Sería complicado decir si es mejor o no que Rafa Stotts o que Patchy Mix o que Juan Archuleta. Pero pues por ejemplo si usted te pones a ver a Peter Yan y a Merab Dvalishvili y a Marlon Vera, pues pensado, no, es un poquito difícil no verlos, no voy a decir que por completo, pero tal vez un paso arriba de Juan Archuleta, de Patchy Mix, de Stotts, del mismo Pettis. Esto no quiere decir, vuelvo a comentarlo, no es de meritarlos,
Pero sí es decir que hasta que no enfrentan esa competencia, no es como que no pierdan una vez y luego no puedan agarrar una racha donde puedan volverse campeones. Lo mismo con Stoss, lo mismo con Mix, lo mismo con Archuleta. Pero no sabemos cómo evolucionarán hasta que enfrenten esa competencia. Por ejemplo, Peter Yan es uno de los mejores golpeadores de la división. Lo mismo con Marlon Vera, lo mismo con Cory Sanhagen. Cory Sanhagen también es muy buen golpeador y es un poco más completo, incluyendo su lucha y todo lo demás. Lo mismo con Merab. Merab es un peleador muy completo, con muy buena lucha, con muy buena defensa, con muy buen golpeo. Entonces es complicado cómo no notar. Por ejemplo, creo que Merab probablemente sería una prueba muy dura tanto a Chuleta, para Mix, como para Stotts, como el mismo Pettis, porque ser tan completo en tu lucha que la puedes utilizar o te puedes defender, o ser tan completo con tu golpeo, pues la verdad es que te lo pone muy difícil con tus contrincantes, ¿no? Entonces, creo que es otra división que todavía sigue, necesita meterle más profundidad Bellator. Ya llevamos unas cuantas. Ahora, divisiones donde creo que están muy parejos. Los pesos pluma. Patricio Pitbull es un peleador de elite. Adam Borics es un muy buen peleador. AJ McKee es un peleador de elite. Pedro Carvalho y Aaron Pico ya es donde empieza a bajar un poco el nivel. Han promovido mucho últimamente a Aaron Pico. Creo que no está cumpliendo con las expectativas. No es que sea un mal peleador, pero eran las expectativas que tenían sobre él, que iba a dominar por completo con su lucha, porque era muy buen luchador. Pero Adam Borics, Patricio Pitbull y AJ McKee creo que sin ningún problema podrán competir en los pesos pluma. Creo que no debería de haber ninguna duda que Alexander Volkanovski muy probablemente podría vencerlos a todos. A AJ McKee, a Adam Borics y a Pitbull. Creo que realmente, pues no por nada es el mejor del mundo. Pero en sí la división creo que está más pareja, porque ya cuando ves a Jair Rodríguez y a Brian Ortega y a Arnold Allen y a Josh Emmett y al Korean Zombie y a Calvin Kattar, pues ya no está tan fuera del nivel de Jair McKee, de Jeremy Kennedy, de Adam Borics, de Patricio Pitbull. Eso ya es más competido, o sea, no creo que estén tan fuera, pero cuando es Max Holloway, cuando es, ¿cómo se llama? Volkanovski, creo que está muy, muy marcado que ellos están un nivel arriba. Entonces creo que su top 5, digamos estos 4 nombres, Kennedy, McKee, Borics y Pitbull, creo que competirían muy bien contra el top 5, que es Max Holloway, que es Brian Ortega, Jair Rodríguez, Allen, Josh Emmett. Creo que competirían muy bien ahí, pero sigo pensando que tanto Holloway como Volkanovski están un escalón arriba. O sea, yo creo que Holloway probablemente va a poder limpiar esta división, y si no te llamas Volkanovski difícilmente le vas a ganar. Y lo mismo con Volkanovski, creo que si no te llamas Max Holloway o Jair Rodríguez o Brian Ortega, puedes estar ahí y competir, pero en este momento Volko creo que va a encontrar una manera real de ganarte y pasarte por encima. La siguiente división, los pesos welter. Da mucho de qué hablar, porque los pesos welter ahorita, ya lo tocamos un poquito cuando tomamos el tema de Amosov. Creo que Amosov lo haría muy bien en el UFC. Creo que sería complicado para cualquiera del top 5 del UFC pasarle por encima o ganarle. Hablando del mismo campeón, Leon Edwards, creo que sería muy, muy complejo para ellos vencerlo. No creo que sería imposible, específicamente para Kamaru, para Covington y para Chimaev. Creo que sería un buen reto, y creo que sería ver a los mejores contra los mejores. Pero después, si te vas a Logan Storley, él también creo que competiría bien, pero lo veo ya más como dentro del top 10, por ejemplo con Geoff Neal, con Vicente Luque, con Stephen Thompson, con el mismo, creo que Belal Muhammad también, con Gilbert Burns estará al nivel, pero ya lo veo más complicado que logre, digamos, llegar a ese top 5. Michael Page, ya lo he dicho más de una vez, es un poco dudoso su récord del peso welter, ya que ha peleado con muchos peleadores que por alguna razón no están en el top 10, o que porque es una pelea más interesante para él. Y es cierto que ¿cómo se llama? Él le dio una muy buena pelea a Douglas Lima, de hecho creo que viene de ganarle a Douglas Lima, pero no peleó no entiendo por qué no lo pusieron contra Douglas Lima cuando Douglas Lima venía de vencer a todos. No sé si porque querían mantenerlo con ese nivel de estrella Bellator. Es un poco complicado
decirlo sin sonar como hater, pero es que no es hate, es que realmente no entiendo muchos de los contrincantes que le pusieron a Michael Page. ¿Por qué no? Ya como se notaba que tenía un gran nivel y que estaba sentado en Bellator, no lanzarlo contra los mejores contendientes, contra el mejor campeón que era Douglas Lima en ese momento. Y pues siento yo que de cierta manera pues sí se cuidó porque era como la mayor estrella que tenían para seguir yendo a Europa. Pero sí creo que Michael Page, que el mismo Douglas Lima, que Logan Storley creo que lo harían bien en el UFC. Douglas Lima es un excelente kickboxer, es un excelente peleador de pie. Necesita pulir más su lucha, que creo que sufriría con el top 5 obviamente, con Belal Muhammad, con Burns, con esos peleadores del top 5 que batallaría. Lo mismo Storley, porque pues vimos ahora qué problema es cuando le pueden defender bien el derribo. Entonces creo que, vuelvo a lo mismo, el peso welter no es una mala división, pero creo que sí no es específicamente su mejor división. Insisto, los pesos plumas sí es una excelente división, creo que está casi al nivel del UFC. Igual los pesos welter es una buena división, pero creo que todavía está un poquito por encima el UFC. Y ahora las divisiones que realmente están muy, muy cerca, el peso mediano. Creo que Johnny Eblen lo haría muy bien en el UFC. Gerard Mousasi, no hay que decirlo, fue dominante dentro de la organización. Fabian Edwards, no creo que le diga tan bien, y tampoco John Selter, que esto es algo que vamos a ver muy seguido en las divisiones de Bellator. Tienen 2 o 3 peleadores de muy grande nivel que normalmente vas a ver que dominan por completo la división y batallan un poco para seguir agregando talento que esté al nivel de esos 2 o 3 peleadores. Me podrán decir, eso también pasa en el UFC. O sea, vamos a ver el peso mediano, pues Israel Adesanya, pues con cuántos peleadores no les pasó por encima. Pero si ves a Robert Whittaker, si ves a Marvin Vettori, si ves a Paulo Costa, Derek Brunson, al mismo Alex Pereira, siguen viniendo peleadores de un nivel, de un extraordinario nivel. De hecho, el mismo Dolight sí creo que viene por muy buen camino para tratar de ser un peleador más o menos ahí de buen nivel. Pero por ejemplo Marvin Vettori, Robert Whittaker, Israel Adesanya, Alex Pereira, el mismo Paulo Costa, antes de comenzar a tener esas derrotas, creo que era bastante marcado como pues probablemente le podrían haber ganado a Fabian Edwards, a John Salter, a Anatoly Takov. Pero sin embargo sabemos que tanto Johnny Eblen como Gerard Mousasi hubieran sido peleadores muy, muy duros y muy complicados de vencer en el peso mediano. O sea, por ejemplo, Mousasi creo que pues probablemente le podrá ganar a Cannonier, a Bronson, al mismo Costa, darle mucha pelea a Costa, pero creo que aún así Israel Adesanya, Robert Whittaker y Alex Pereira están un paso arriba dejemos un lado a Alex Pereira porque es como un caso especial donde es como que la kriptonita de Israel Adesanya, pero que tanto Adesanya como Whittaker están pues ahora sí que pues muy fuera del nivel creo que tanto Mousasi como Eblen. Entonces es igual, tienen 2 peleadores de muy buen nivel, muy buena división, pero que pues por una u otra les falta un poco de profundidad a Bellator. Para mí esta es la división más pareja, más que nada porque el mismo UFC se ha hecho el harakiri varias veces. Dejó ir a Cody Anderson, que yo sí creo que era un muy buen peleador, pero si ven esta división, Vladimir Nemkov es el campeón, muy buen peleador también, muy completo. Cody Anderson, muy completo, ya estuvo en el UFC, no le fue tan bien, pero tampoco es que le estuviera yendo mal, yo creo que ahorita seguiría como en el top 5 del UFC. Phil Davis es un veterano que sigue a buen nivel, igual dejó el UFC en una época donde creo que también sigue siendo parte del top 10, top 5. Joel Romero ya la conocemos todos, es un peso mediano que muy probablemente también estará peleando ya en este momento como peso semipesado en el UFC. Y Grant Neal es como viene en ascenso, pero creo que estos 5 peleadores que tenemos que tomar como base, tanto Nemkov como Corey Anderson, como Phil Davis, como Joel Romero, como Grant Neal, pues sí podrían competir con Jamal Hill, con Jiri Prochaska, con Magomed Ankalaev, con Jan Blachowicz, con el mismo Alexander Rakic, con Anthony Smith. O sea, ahorita la división de los pesos semipesados del UFC está como una transición de talento y de generación. Entonces esa transición hace que el nivel se empareje durante un tiempo. Vamos a ver cómo llega esa Jiri Prochaska, que podrá convertirse como nuestro nuevo campeón, que podría mantener el cinturón varias veces. Pero el mismo Ankalaev
está en buen nivel. El mismo Jan Blachowicz sigue estando en un excelente nivel. Lo demostró contra Ankalaev. Alexander Rakic también viene de una muy buena racha. El mismo Jamal Hill también viene en muy buen nivel. Entonces, es complicado. O sea, es complicado porque para mí sí son las divisiones que están muy, muy parejas. O sea, sí podrías decir sin ningún problema que, Nemco podrá competirle a Jamal Hill, a Jiri Prochaska, a Ankalaev, a Blachowicz. Sí podría competirles muy bien. Lo mismo con Corey Anderson, lo mismo con Phil Davis, lo mismo con Nili Romero. No sé si les ganarían o podríamos decir que están específicamente al nivel de Prochaska, Ankalaev y Blachowicz y Rakic, pero sí podrían competir. Entonces, creo que esta es la división que más puede presumir Bellator, que están muy, muy, muy cercanos. Y luego ya llegamos a las dos divisiones de mujeres que tiene, de femeniles que tiene el Bellator. Creo que los pesos mosca, el mayor problema que tiene ahorita es que igual no tiene tanta pues profundidad. McLaren es muy buena. Ya le he visto cerca de 3 peleas. Es buena. Lo mismo con Kana Watanabe. Creo que esta es probablemente su apuesta más a futuro, Watanabe. Y Joana Velázquez, la verdad es que a mí también, no sé, siento que tiene algunas cosas que ajustar. Y los pesos mosca del UFC es una división que sigue en asentamiento. No es como los pesos paja, que puedes decir que el UFC probablemente tiene la mejor división peso paja ahorita. Tal vez sería más justo compararla con la división de peso paja de One Championship. Beato ni siquiera tiene alguna. Pero creo que esta división de peso mosca, simplemente por el tener a Valentina Shevchenko, creo que no cabe duda que Shevchenko le ganaría a Liz Carmouche y a Vázquez y a Watanabe y a McLaren, porque es una de las mejores libra por libra del mundo. Shevchenko puede competir con Núñez, una división arriba. Pero creo que Manon Fiord, Tayla Santos, Erin Blanchfield, Jessica Andrade no están tampoco tan alejadas del nivel de Liz Carmouche o de Joana Vázquez o de Watanabe. Pero sí creo que siguen estando un poquito en mejor nivel. Cualquier cosa. Y luego lo mismo, no es quitarles mérito, no es que el UFC sea superior en todo, eso ya no existe, eso ya no es una realidad, ya no son mejores en todas las divisiones. No en este momento, vuelvo a repetir. Y un ejemplo ahora que quiero dar es que en los pesos pluma femeniles, en las 145 libras, donde la campeona es Chris Cyborg, y tienen a Kat Zingano, tienen a Len Blankovic, a Siniat Kavanagh. Creo que Bellator ha hecho al menos el esfuerzo por buscarle mejor competencia a Cyborg. Hay mucho debate. Para mí Cyborg es la mejor peleadora femenil de la historia. Y lo ha cimentado yendo a donde tenga que ir, a la organización donde tenga que ir para ser la mejor de la historia, para pelear con la mejor oposición. Más en esta división, que creo que es más por una cuestión de tamaño. No es tan común, no está tan desarrollada. Lo mismo con el UFC. En el peso pluma del UFC, creo que sí, cada vez ha sido más complicado encontrarle oposición a Amanda Núñez. Más que nada por el hecho de que siento que el UFC realmente no ha hecho un esfuerzo por buscar contendientes, por contratar nueva gente de Asia, de Invicta. No sé, creo que Bellator sí ha hecho más este esfuerzo de seguir buscando talento, de seguirle escarbando con Invicta, de seguirle buscando ¿qué te puedo decir? En otras organizaciones en Asia, contendientes de buen nivel que se le puedan poner a Cyborg. Sí siento más ese esfuerzo de Bellator, no tanto del UFC. Y aunque sí hay unas muy buenas peleadoras en el UFC de peso pluma, creo que sí la mejor división de peso pluma ahorita, si las compara las dos, creo que es mejor la peso pluma de Bellator. Tanto se ha dicho que incluso creo que Dana White alguna vez se comentó que si Amanda Núñez se retiraba, pues creo que desaparecía la división de peso pluma. O sea, tiene muy poco interés Dana White en la división. Entonces eso demuestra aún más por qué Bellator podrías decir hoy que tiene mejor división femenil de peso pluma. Y regreso al tema, no es de militar las divisiones o los peleadores de Bellator, porque vuelvo a decir lo mismo. Por ejemplo, Chandler acaba de entrar al UFC y entró en muy buen nivel, pero ha tenido estos problemitas con
con algunos de los peleadores de mayor elite del UFC o de mejor nivel del UFC. Entonces es lo mismo. O sea, yo creo que muchos peleadores de Bellator, si entraran, lo harían en muy buen nivel. Pero hasta que están en esa competencia y dicen, tengo que ajustar esto, tengo que ver esto. O sea, hasta que pelean en ese nivel es cuando comienzan a mejorar y puedes ver todo ese cambio que tienen en ciertos, vamos a llamarle problemillas que de repente hay en sus estrategias, en sus habilidades. Entonces vuelvo a lo mismo. Creo que cada vez es más complicado decir que todos los mejores peleadores están en el UFC. Creo que eso ya no es una realidad. Creo que probablemente ya nunca lo vaya a hacer. Hoy mismo el mejor peso pesado no está en el UFC. Francis Ngannou se fue. Uno de los mejores pesos medianos en Joel Romero se fue. Hace unos años uno de los mejores pesos semipesados en Corea del Sur también se fue. Entonces creo que cada vez va a ser más complicado decir sin ningún temor o sin ningún problema que el UFC tiene los mejores peleadores. Creo que cada vez va a ser más difícil. Cada vez va a tener que haber más análisis en estos peleadores que están en otras organizaciones. Ahora, por ejemplo, está One Championship, que sí es cierto que necesita mejorar. Necesita también agregar antidoping y otras cosas. El mismo Demetrius Johnson, el mejor peso mosca, o en este momento uno de los mejores pesos gallo, no está en el UFC. Está en One Championship. También está ahora KSW, que por ejemplo Mateusz Gamrot entró de KSW al UFC. Y pues está en el top 6 o top 5 de los pesos ligeros. Pero insisto, venía invicto de KSW, entra al UFC, ajusta cosas y ahora sigue mejorando y sigue subiendo en los rankings. Entonces esto demuestra que debes dar el respeto correcto a esos peleadores de Bellator, de KSW, de PFL, de One Championship, porque la verdad es que creo que sí son peleadores de elite, pero sí sigue estando en la mejor competencia, al menos por el momento, en el UFC. No están ya todos los mejores peleadores en el UFC, eso ya insisto, creo que ya no va a pasar, pero sí creo que la mejor competencia siguen agrupando a los mejores peleadores en las divisiones del UFC. Sí creo que lo sigue haciendo. Y pues antes de irnos, simplemente para cerrar este podcast, Sergey Pavlovich va a ser el reemplazo, o es podría ser el reemplazo ya sea de Ciryl Gane o de Jon Jones en la pelea por el título pesado. Viene con 5 peleas consecutivas ganadas. ¿Creen ustedes o no que se merecía esta pequeña oportunidad en caso de que algo llegue a fallar? Que esperemos que no. Y pues nada, díganos en sus comentarios qué tal les cayó toda esta información. Díganos qué piensan del debate entre los peleadores del UFC y los peleadores de Bellator y todas estas otras organizaciones. ¿Creen que en algún momento otra vez el UFC va a volver a tener todo los mejores peleadores? Yo creo que no. Y pues nada, a media semana se va a venir un podcast solamente de la cartera del UFC 285 con algunas por ahí noticias que se vayan saliendo durante la semana. Estamos muy emocionados. Va a haber hay una contendiente mexicana en Alexa Grasso. Va a afectar a una de las mejores de todos los tiempos. Por ahí ya en el top 5, en el top 3 en Valentina Shevchenko. Esperemos le vaya muy bien. Muy, muy dura prueba. Y uno de los mejores de los tiempos, para muchos el mejor de todos los tiempos, Jon Jones está de regreso, peleará contra Ciryl Gane. Esperemos que nada pase y no se caiga nada de esa pelea. Y pues nada, no hay mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.